Un niño de 11 años entró a la sala de juntas más exclusiva de México. El CEO multimillonario Eduardo Mendoza se burló cuando el chico dijo: «Traduzco su documento por $500». Lo que salió de sus labios a continuación le congeló la risa en la cara para siempre. Eduardo Mendoza ajustó su reloj Richard Mille de $500,000 mientras observaba con asco absoluto la sala de juntas del piso 52 de la Torre Reforma en el corazón de Polanco. A los 48 años, había construido un imperio farmacéutico que lo había convertido en el hombre más rico de México, con una fortuna personal de $2.500 millones, pero también en el más despiadado y sádico del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego enfermo. Paredes de ónice negro importado de Brasil, obras de arte que costaban más que hospitales enteros, y una vista de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los gusanos insignificantes que se arrastraban por las calles como cucarachas. Pero lo que más disfrutaba Eduardo no era su riqueza astronómica, sino el poder perverso que ésta le daba para destruir y humillar a quienes consideraba basura humana. Señor Mendoza. La voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus fantasías de crueldad a través del intercomunicador de platino. La mujer de limpieza y su mocoso han llegado. «¡Que suban!», respondió con una sonrisa psicópata que se extendía lentamente por su rostro botoxeado. «Hoy voy a tener mi diversión semanal». Durante las últimas 2 semanas, Eduardo había estado planeando meticulosamente su juego favorito de tortura psicológica. Había adquirido como parte de una herencia empresarial un documento ancestral escrito en chino mandarín clásico que los mejores traductores de México habían declarado imposible de descifrar completamente. Era un texto misterioso con caracteres tan complejos que ni siquiera los profesores de la UNAM podían interpretarlo. Pero Eduardo había convertido esto en su entretenimiento personal más retorcido. En ese momento, las puertas de cristal se abrieron como las fauces del infierno. María Hernández, de 45 años, entró arrastrando los pies con su uniforme azul marino desgastado, empujando su carrito de limpieza oxidado que había sido su cruz durante los últimos 12 años trabajando para bestias como Eduardo. Su rostro demacrado mostraba las cicatrices del agotamiento extremo de quien trabaja 18 horas diarias para no morir de hambre. Detrás de ella, con pasos temerosos y una mochila escolar que era más parches que tela original, venía su hijo Diego. Diego Hernández tenía 11 años y era la personificación perfecta de la pobreza que Eduardo despreciaba con cada fibra de su ser podrido. Sus zapatos de lona, aunque limpios con obsesión, tenían agujeros que sus calcetines remendados no lograban ocultar. Su camisa del colegio público estaba decolorada por cientos de lavadas a mano, y sus libros de la biblioteca sobresalían de una mochila que claramente había sobrevivido a toda una dinastía de hermanos. Sus ojos grandes y brillantes contrastaban dramáticamente con la mirada destruida y sumisa que su madre había desarrollado después de décadas de ser tratada como excremento. «Perdón, señor Mendoza», murmuró María con la cabeza tan gacha que prácticamente besaba el suelo, exactamente como Eduardo había entrenado a todas sus víctimas. No sabía que tenía junta. «Mi niño viene conmigo porque no tengo dinero para guardería. Si quiere, nos vamos y regresamos cuando usted diga». «No, no, no». Eduardo la detuvo con una carcajada que sonaba como cristales quebrándose. «Quédense. Esto va a ser absolutamente delicioso». Se levantó de su trono ejecutivo de cuero de cocodrilo, sus ojos brillando con la locura de un psicópata que había encontrado juguetes nuevos para romper. Caminó alrededor de ellos como un carnicero evaluando ganado, saboreando el terror puro en los ojos de María y la confusión inocente en los del pequeño Diego. «María, dile a tu bastardo qué haces aquí todos los días». Eduardo ladró con una sonrisa que habría hecho vomitar al mismo diablo. «Diego ya sabe, señor». «Yo limpio», María susurró, sus manos temblando mientras se aferraba a su carrito como si fuera su último vestigio de dignidad. «Exacto. Limpias la mierda de gente importante». Eduardo rugió con una carcajada que hizo vibrar los ventanales. «Dile cuánta escuela tienes, María. Dile a tu cría qué tan estúpida es su madre». María sintió que su alma se desgarraba mientras las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. «Señor,
Yo solo terminé tercero de primaria. ¡Tercero de primaria! Eduardo explotó en una risa maníaca que rebotó por toda la oficina como el eco de una pesadilla. Una analfabeta completa. Y seguramente tu hijo heredó la misma basura genética. Una familia entera de inútiles que solo sirven para limpiar la porquería de sus superiores. Diego sintió algo ardiente y poderoso, despertando en su pecho como un dragón saliendo de hibernación. Durante 11 años, había vivido viendo a su madre trabajar hasta sangrar por las manos, limpiando baños de gente rica, regresando a casa tan agotada que a veces se quedaba dormida llorando en la mesa de la cocina. Había aceptado que eran pobres, que su ropa era usada, que su comida era frijoles y tortillas todos los días. Pero jamás había visto a alguien destrozar a su madre con tanta crueldad sádica y placer enfermo. Pero espera, Eduardo tuvo una idea que le pareció la cosa más divertida del universo. «Diego, ven acá, pedazo de escoria. Quiero enseñarte algo». Diego miró a su madre, quien le asintió con los ojos llenos de lágrimas de humillación, y caminó hacia el escritorio con pasos que sonaban como tambores de guerra en el mármol. A pesar de su pobreza, a pesar de su edad, a pesar de todo, había algo en sus ojos que Eduardo jamás había visto en los ojos destrozados de María. Una llama de dignidad que se negaba a extinguirse. «Mira este documento». Eduardo le aventó los papeles en la cara como si fueran basura infecta. «Los 5 traductores más caros de todo México no pueden leer esta mierda. Son doctores de Harvard, profesores de Oxford, genios con títulos que cuestan más que tu casa de lámina». Diego miró los papeles con una curiosidad que hizo que Eduardo frunciera el ceño. Los caracteres chinos parecían danzar ante sus ojos, pero no de manera confusa, de manera familiar. «¿Sabes qué dice esto, pedazo de basura?». Eduardo escupió con una sonrisa venenosa. «Por supuesto que no. Eres el hijo analfabeto de una analfabeta, mientras que doctores con 30 años de experiencia no pueden descifrarlo». Se dirigió hacia María como un tiburón que huele sangre. «¿Te das cuenta de la ironía, María? Tú limpias los excusados de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú. Y tu mocoso va a terminar igual, limpiando mierda, porque la estupidez se hereda como una maldición». María apretó los dientes tratando de contener las lágrimas de humillación que la estaban ahogando. Durante 12 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una piel gruesa para sobrevivir a la crueldad diaria de monstruos como Eduardo. Pero ver a su hijo, su bebé, su razón de vivir, siendo destruido de esta manera era un dolor que le atravesaba el alma como un cuchillo al rojo vivo. Diego observaba toda la escena con una expresión que estaba transformándose segundo a segundo. La confusión inicial se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Una indignación fría y calculada. No por él mismo, sino por su madre, quien trabajaba hasta desangrarse para mantener a sus 4 hijos, quien nunca se quejaba aunque sus manos estuvieran en carne viva, quien siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa aunque fuera solo tortillas con sal. Pero ya basta de juegos. Eduardo regresó a su escritorio, claramente disfrutando cada segundo de su show de sadismo. «María, puedes empezar a limpiar mis baños. Y tú, mocoso, siéntate en una esquina y quédate callado mientras los adultos importantes trabajamos». «Disculpe, señor». La voz clara y firme de Diego cortó el aire como una navaja recién afilada. Eduardo se volteó, sorprendido de que el niño se atreviera a interrumpir a su superior. Su expresión era una mezcla de diversión psicópata e irritación creciente. «¿Qué quieres, gusano? ¿Vienes a defender a tu mami inútil?». Diego caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol con una determinación que hizo que hasta María levantara la cabeza sorprendida. Cuando llegó frente a Eduardo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un monstruo que estaba tratando de destruirlo. «Señor», dijo con una calma sobrenatural que contrastaba con su edad, «usted dijo que los mejores traductores de México no pueden leer ese documento». Eduardo parpadeó, confundido por la confianza imposible en la voz de este niño que debería estar temblando de terror. «Así es, gusano. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo?». La pregunta golpeó a Eduardo como un balde de agua helada en plena cara. Durante toda su vida había usado su dinero y poder para aplastar a otros, pero jamás había afirmado tener conocimientos académicos reales.
Su fortuna venía de herencias familiares y decisiones empresariales despiadadas, no de educación superior. Eso no importa. Eduardo tartamudeó, sintiendo por primera vez en décadas que estaba perdiendo el control de una situación. Yo no soy traductor. Entonces usted tampoco puede leerlo. Diego declaró con una lógica aplastante. ¿Eso lo hace igual de inútil que nosotros? María se quedó sin respiración. En 11 años de vida, jamás había visto a su hijo desafiar a un adulto así. Y ciertamente jamás había visto a nadie, niño o adulto, poner a un monstruo como Eduardo Mendoza en una posición tan vulnerable con una simple pregunta. Eduardo sintió que su cara se ponía roja como un tomate podrido, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas. Vergüenza pura. Este mocoso de 11 años acababa de exponer la hipocresía fundamental de su lógica con la precisión brutal de un bisturí. «Eso es completamente diferente», rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su posición. «Yo valgo $2.500 millones. Soy importante». ¿Pero eso lo hace más inteligente?, Diego preguntó con la misma calma letal. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Eduardo se encontró completamente desarmado por la lógica implacable de un niño de 11 años que acababa de destrozar su argumento central con la precisión de un francotirador. «Además», Diego continuó, dando un paso hacia el documento, «lo traduzco por $500». La declaración de Diego colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Eduardo Mendoza se quedó paralizado, su sonrisa sádica congelándose en su rostro como hielo tóxico mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿$500? Este mocoso mugroso acababa de ofrecerle $500 por traducir un documento que había derrotado a los mejores académicos de México? ¿Qué acabas de decir, gusano?, Eduardo rugió, su voz cargada de una ira que hacía temblar los ventanales de la oficina. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos como huesos. «Dije que lo traduzco por $500», Diego repitió con una calma sobrenatural, sin retroceder ni un centímetro ante la furia desatada del multimillonario. ¿O acaso no me escuchó bien? María sintió que su corazón se detenía por completo. Su hijo, su bebé de 11 años, acababa de desafiar directamente al hombre más poderoso y peligroso que conocía. Eduardo Mendoza tenía el poder de destruir vidas con una sola llamada telefónica, de hacer que familias enteras desaparecieran del mapa laboral de México. Y ahora Diego lo estaba provocando como si fuera un niño igual a él en el patio de recreo. «¡Diego, no!», María susurró desesperadamente, tratando de proteger a su hijo de la tormenta que se avecinaba. «Discúlpese con el señor Mendoza ahora mismo». «No, no, no», Eduardo levantó una mano, su sonrisa regresando pero ahora convertida en algo mucho más peligroso y retorcido. «Déjalo hablar, María. Quiero escuchar qué tiene que decir este genio». La palabra genio salió de su boca como veneno puro, cargada de tanto sarcasmo y desprecio que prácticamente goteaba acidez. Eduardo caminó lentamente hacia su bar privado, donde guardaba whiskies que costaban más que el salario anual de María, y se sirvió un trago generoso. Necesitaba algo para calmar la ira que lo estaba consumiendo como fuego líquido. «Así que tú». Eduardo se volteó hacia Diego mientras saboreaba el whisky de $50,000. «¿Crees que puedes hacer lo que 5 doctores con décadas de experiencia no pudieron hacer?» «No lo creo», Diego respondió con una honestidad brutal que tomó a Eduardo por sorpresa. «Lo sé». El silencio que siguió fue tan denso que María pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en su pecho. Eduardo se quedó con el vaso a medio camino hacia sus labios, sus ojos fijos en este niño imposible que parecía salido de una pesadilla. «¿Lo sabes?», Eduardo repitió lentamente, como si estuviera degustando cada sílaba. «Un mocoso de 11 años, hijo de una analfabeta, que vive en una casa de lámina en Nesa, ¿sabe que puede traducir un documento que ha derrotado a los mejores especialistas del país?» «Sí», Diego asintió sin la más mínima duda en su voz. «Y le cobraré $500 por hacerlo». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su cabeza como un fusible quemándose. La audacia, la arrogancia pura de este niño, era algo que desafiaba toda lógica. Durante 48 años,
Eduardo había usado su posición de poder para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Había destruido carreras, arruinado familias, convertido en polvo a hombres mucho más grandes y poderosos que este mocoso. Y ahora, un niño de 11 años lo estaba mirando directamente a los ojos sin la más mínima señal de miedo o respeto. ¿Sabes qué, Diego? Eduardo puso su vaso sobre el escritorio con un golpe que sonó como un disparo. Voy a darte exactamente lo que pides. Voy a darte la oportunidad de humillarte a ti mismo frente a tu madre. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Señor Mendoza, por favor. Diego es solo un niño. No sabe lo que dice. Al contrario, Eduardo la interrumpió con una carcajada que sonaba como vidrio quebrándose. Tu hijo es un genio, y los genios merecen oportunidades de brillar. Eduardo caminó hacia su caja fuerte privada, un monstruo de acero alemán que contenía más dinero en efectivo del que María vería en toda su vida. Comenzó a marcar la combinación con movimientos deliberadamente dramáticos, disfrutando cada segundo del suspenso que estaba creando. Aquí tengo exactamente $500 en efectivo, Eduardo anunció mientras abría la caja fuerte. Billetes de 100, fresquitos del banco. ¿Los ves, Diego? Diego asintió, sus ojos siguiendo cada movimiento de Eduardo, pero sin mostrar la codicia que el millonario esperaba ver. Era como si los $500 fueran simplemente una transacción comercial normal para él, no una fortuna que cambiaría la vida de su familia. Estos $500 van a ser tuyos, Eduardo continuó, extendiendo los billetes como si fuera un mago haciendo un truco. Pero si fallas, si no puedes traducir ni una sola línea de ese documento, entonces tú y tu madre van a pagar las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Diego preguntó con una curiosidad que era completamente clínica, como si estuviera evaluando los términos de un contrato. Tu madre va a perder todos sus trabajos, Eduardo declaró con una sonrisa que habría hecho retroceder al mismo diablo. No solo este, todos. Me encargaré personalmente de que María Hernández sea puesta en una lista negra que la seguirá por el resto de su patética vida. Nunca más volverá a trabajar limpiando, cocinando o haciendo cualquier cosa en todo México. María sintió que su mundo se desplomaba como un edificio en terremoto. 3 trabajos. Trabajaba en 3 lugares diferentes para mantener a flote a sus 4 hijos, y Eduardo tenía el poder y las conexiones para destruir todo eso con una sola llamada telefónica. Además, Eduardo continuó, saboreando cada palabra como si fuera chocolate amargo. Me aseguraré de que Diego sea expulsado de su escuela. Hablaré con el director. Le explicaré que tienen a un niño problemático que se cree más inteligente que los adultos. Un niño que necesita ser puesto en su lugar. Señor Mendoza, por favor. María se puso de rodillas, sus manos temblando mientras se aferraba al borde del escritorio. Diego es solo un niño. No destruya nuestras vidas por un juego. ¿Un juego? Eduardo explotó en una carcajada maníaca. Esto no es un juego, María. Tu hijo me faltó el respeto, me desafió. Y nadie en este país me desafía sin pagar las consecuencias. Diego miró a su madre arrodillada, suplicando por misericordia al monstruo que había estado torturándolos, y sintió algo ardiente y poderoso despertando en lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, entendió con claridad cristalina lo que significaba el odio puro, no hacia Eduardo como persona, sino hacia todo lo que representaba. La crueldad castigada con poder, la injusticia protegida por dinero, la humanidad aplastada por arrogancia. Acepto, Diego dijo súbitamente, su voz cortando el aire como una espada. María levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas de terror. Diego, no sabes lo que estás haciendo. Sí sé lo que estoy haciendo, mamá. Diego la miró con una ternura infinita, pero también con una determinación que parecía imposible en alguien tan joven. Confía en mí. Eduardo sintió una emoción que no había experimentado en años. Excitación pura. Finalmente iba a tener la oportunidad de destruir completamente a esta familia arrogante que se había atrevido a desafiarlo. Iba a ver a este mocoso quebrado y humillado. Iba a ver a María suplicando perdón mientras perdía todo lo que tenía en el mundo. Perfecto. Eduardo se frotó las manos como un chef preparándose para crear su obra maestra. Pero antes de que empecemos con esta comedia, quiero que entiendas exactamente contra qué te estás midiendo. Eduardo caminó hacia un archivero especial y sacó un folder grueso lleno de documentos oficiales.
Los esparció sobre su escritorio como cartas de póker, cada uno representando una derrota humillante. Estos son los reportes de los 5 traductores más prestigiosos de México. Eduardo anunció con la pompa de un maestro de ceremonias. Dr. Chen Wei-Ming, graduado de Beijing University, 30 años de experiencia traduciendo textos antiguos. Su veredicto: extremadamente complejo, requiere más investigación. Eduardo levantó el siguiente documento como si fuera un trofeo. Doctora Liu Xiaoping, profesora emérita de Stanford, especialista en mandarín clásico. Su conclusión: el texto contiene dialectos regionales obsoletos que no están documentados en literatura moderna. Dr. Wang Jianmin, Eduardo continuó, disfrutando cada segundo de su espectáculo. Director del Departamento de Estudios Asiáticos del Colegio de México. 40 años estudiando textos chinos. Su respuesta: requiere un equipo multidisciplinario y varios meses de investigación. Con cada nombre, con cada credencial académica, Eduardo podía ver cómo María se hundía más profundamente en la desesperación. Su hijo, su bebé de 11 años, estaba a punto de enfrentarse contra gigantes intelectuales que habían dedicado sus vidas enteras al estudio de idiomas. ¿Quieres que continúe?, Eduardo preguntó con una sonrisa que destilaba crueldad pura. ¿O ya entiendes la magnitud de tu arrogancia? Ya entendí, Diego respondió con una calma que hizo que Eduardo frunciera el ceño. Entendí que usted gastó una fortuna contratando a personas que le dijeron exactamente lo que quería escuchar. ¿No? ¿Qué quieres decir con eso? Eduardo rugió, su paciencia finalmente agotándose por completo. Que ninguno de ellos le dijo que no podían traducirlo. Diego explicó con la lógica implacable de un abogado. Le dijeron que era complejo, que requería más tiempo, que necesitaban equipos, pero nadie le dijo que era imposible. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. Este mocoso acababa de señalar algo que él mismo había pasado por alto en su obsesión por crear el juego perfecto de humillación. Lo que me dice es que usted contrató a 5 personas para hacer un trabajo, Diego continuó. Y las 5 encontraron maneras elegantes de decirle que le iban a cobrar más dinero y más tiempo para completarlo. ¡Eso es mentira!, Eduardo gritó, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «Es mentira», Diego levantó uno de los reportes. Dr. Chen dice aquí que necesita acceso a bibliotecas especializadas en Beijing. Doctora Liu dice que requiere consulta con colegas en universidades chinas. Dr. Wang sugiere contratar un equipo de 6 especialistas por 3 meses. Diego puso el reporte sobre el escritorio con cuidado deliberado. Todos encontraron maneras muy caras de no hacer el trabajo que ya les pagó. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo se encontró sin palabras por primera vez en décadas. No porque no supiera qué decir, sino porque se dio cuenta de que este niño de 11 años acababa de exponer una verdad que él había estado negando a sí mismo durante semanas. «Pero está bien», Diego continuó, tomando el documento misterioso entre sus manos. «Porque a diferencia de ellos, yo sí voy a traducir su documento. Y solo le voy a cobrar $500. Eduardo miró a este niño imposible, a este pequeño monstruo de lógica que acababa de destrozar meses de planificación con unas cuantas frases, y sintió algo que no había experimentado en toda su vida adulta. Miedo real, porque por primera vez en 48 años, Eduardo Mendoza no tenía idea de qué iba a pasar a continuación. Diego tomó el documento entre sus manos con la reverencia de alguien que sostiene un tesoro ancestral, pero también con la confianza de quien reconoce algo familiar. Sus dedos, callosos por ayudar a su madre con las labores de limpieza, trazaron suavemente los caracteres chinos como si estuviera leyendo braille. Eduardo observaba cada movimiento con la intensidad de un halcón, esperando el momento exacto en que este mocoso arrogante se derrumbaría en lágrimas y súplicas. Antes de empezar, Diego levantó la vista del documento, sus ojos brillando con una inteligencia que hizo que Eduardo sintiera un escalofrío inexplicable. ¿Quiere que le traduzca palabra por palabra o prefiere que le explique el significado general? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No era la pregunta de un niño confundido tratando de ganar tiempo. Era la pregunta profesional de un traductor experimentado ofreciendo opciones de servicio a un cliente. ¿Qué quieres decir?, Eduardo tartamudeó, sintiendo que su confianza comenzaba a tambalear como un edificio en terremoto. Que este documento tiene varios niveles de complejidad,
Diego explicó con la paciencia de un profesor universitario. Está escrito en mandarín clásico del siglo XV, pero utiliza estructuras gramaticales que son específicas de la región de Fujian. Además, incorpora terminología médica que es anterior a la estandarización de los caracteres modernos. Eduardo sintió que su cara se ponía pálida como papel. Las palabras que salían de la boca de este niño de 11 años eran exactamente del tipo de jerga técnica que había escuchado de los 5 especialistas que había contratado, pero con una diferencia aterradora. Diego las decía con la autoridad de alguien que realmente entendía de qué estaba hablando. Eso es imposible, Eduardo susurró, su voz perdiendo toda la arrogancia que la había caracterizado durante décadas. Tú no puedes saber eso. ¿Por qué no puedo saberlo? Diego preguntó con curiosidad genuina, como si la pregunta de Eduardo fuera la cosa más extraña del mundo. ¿Porque soy pobre? ¿Porque mi mamá no fue a la universidad? ¿Porque vivimos en Nezahualcóyotl? María observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación que la estaba paralizando completamente. Durante 11 años había criado a Diego, había visto sus calificaciones perfectas, había notado que pasaba horas estudiando mientras otros niños jugaban, pero jamás había imaginado que su hijo poseía conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios. Empiezo por el primer párrafo, Diego anunció, regresando su atención al documento. Dice: en el 15º año del reinado del emperador Yongle, durante la luna nueva del 8º mes, el maestro Chen de la Montaña Dorada registró las siguientes fórmulas para la longevidad del espíritu y la purificación del ki corporal. El silencio que siguió fue tan denso que Eduardo pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en su pecho. Las palabras habían salido de la boca de Diego con una fluidez y precisión que habrían impresionado a cualquier sinólogo del mundo. Continuó. Diego siguió leyendo como si estuviera comentando el clima. La primera fórmula requiere raíz de ginseng silvestre de al menos 100 años, recolectada únicamente durante el solsticio de invierno bajo luna llena. La raíz debe ser hervida en agua de manantial de montaña durante exactamente 1 hora, mientras se recitan las invocaciones del Sutra del Loto. Eduardo sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Cada palabra que Diego pronunciaba era técnicamente perfecta, culturalmente precisa, históricamente exacta. No era la traducción torpe de alguien usando un diccionario, era el trabajo de un maestro en idiomas antiguos. ¿Cómo? Eduardo trató de formar una pregunta coherente, pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras. ¿Cómo sé esto? Diego completó la pregunta por él, levantando la vista del documento con una sonrisa que era tanto amable como devastadora. Porque llevo 4 años estudiando mandarín clásico en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional. ¿La Biblioteca Digital? Eduardo repitió como un eco, su mente tratando desesperadamente de procesar esta información imposible. Sí, señor. Tienen acceso gratuito para cualquier persona con credencial de estudiante, aunque sea de primaria. Diego explicó con la misma calma con la que habría descrito el camino a su casa. Los sábados y domingos, cuando mi mamá trabaja turnos dobles, me quedo ahí desde que abren hasta que cierran. María sintió lágrimas comenzando a formar en sus ojos, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de asombro puro. Durante años había visto a Diego desaparecer los fines de semana, diciéndole que iba a estudiar en la biblioteca. Había asumido que se refería a hacer tareas o leer libros infantiles. Jamás había imaginado que su hijo estaba accediendo silenciosamente a recursos universitarios de nivel mundial. Pero eso no explica cómo puedes entender textos del siglo XV. Eduardo protestó débilmente, aferrándose a cualquier fragmento de lógica que pudiera mantener intacta su visión del mundo. ¿Quiere que le explique mi metodología de estudio? Diego preguntó con cortesía profesional que era más devastadora que cualquier sarcasmo. Primero estudié mandarín moderno usando aplicaciones gratuitas. Después progresé a textos del siglo XX, luego del XIX, después del XVIII. Cada siglo hacia atrás requirió aproximadamente 6 meses de estudio intensivo. Eduardo hizo cálculos mentales rápidos que le dieron náuseas. 4 años de estudio intensivo, 6 meses por siglo. Este niño había construido sistemáticamente un conocimiento que la mayoría de académicos tardaban décadas en desarrollar.
¿6 meses por siglo? Eduardo susurró, sintiendo que su mundo de certezas se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Al principio era más lento, Diego admitió con honestidad brutal. Pero una vez que entiendes los patrones de evolución lingüística, cada periodo histórico anterior se vuelve más predecible. Es como matemáticas, pero con palabras. ¿Matemáticas con palabras? María preguntó desde su rincón, hablando por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla surreal. Sí, mamá. Los idiomas siguen reglas matemáticas. Cambios fonéticos regulares. Evolución gramatical predecible. Préstamos léxicos que siguen patrones específicos, Diego explicó, volteando hacia su madre con amor puro en sus ojos. Como cuando me ayudas con las cuentas de la casa. Los números siempre se comportan de manera lógica. Y los idiomas también. Eduardo se dejó caer en su silla ejecutiva, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Este niño no solo estaba traduciendo un documento que había derrotado a 5 especialistas, estaba explicando lingüística histórica con la autoridad de un profesor catedrático. Continúo con la traducción, Diego anunció, regresando al documento. La segunda fórmula combina 3 partes de mercurio refinado con una parte de cinabrio pulverizado, mezclados bajo la constelación del dragón azul. Eduardo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Las fórmulas que Diego estaba traduciendo no eran poesía mística o filosofía abstracta. Eran recetas alquímicas específicas, técnicas detalladas que podrían tener valor farmacéutico real en el siglo XXI. Espera, Eduardo interrumpió súbitamente, una idea terrible comenzando a formar en su mente. ¿Tú entiendes lo que estás traduciendo? ¿Entiendes el contexto científico? Por supuesto, Diego respondió como si la pregunta fuera obvia. Es un manual de alquimia médica china, específicamente recetas para elixires de longevidad que combinan principios de medicina tradicional china con técnicas metalúrgicas medievales. ¿Y sabes si esas fórmulas podrían funcionar? Eduardo preguntó, su voz temblando con una mezcla de terror y codicia que lo estaba consumiendo por dentro. Diego consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Algunas de las técnicas descritas aquí son precursoras de procesos farmacéuticos modernos. La tercera fórmula, por ejemplo, describe un método de purificación de compuestos orgánicos que no se redescubrió en Occidente hasta el siglo XVIII. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. Si este niño estaba en lo correcto, si realmente entendía el valor científico de lo que estaba traduciendo, entonces el documento no era solo una curiosidad histórica. Podría valer millones, potencialmente miles de millones de dólares en patentes farmacéuticas. ¿Cómo sabes sobre farmacología? Eduardo preguntó, su voz apenas un susurro. Porque quiero ser doctor. Diego respondió simplemente. Y para ser doctor en México, necesitas entender no solo medicina moderna, sino también medicina tradicional. Y para entender medicina tradicional china, necesitas poder leer los textos originales. La lógica era tan simple, tan pura, tan devastadoramente obvia que Eduardo se sintió como el idiota más grande del mundo. Durante años había estado contratando especialistas en idiomas que no entendían ciencia, y científicos que no entendían idiomas antiguos. Mientras tanto, este niño de 11 años había estado construyendo silenciosamente un conocimiento interdisciplinario que combinaba ambos campos. Señor Mendoza, Diego levantó la vista del documento. ¿Quiere que continúe o prefiere que le explique por qué sus traductores anteriores fallaron? Eduardo se encontró asintiendo antes de que su mente consciente tomara la decisión. Explícame. Ninguno de ellos era especialista en historia de la ciencia. Diego comenzó con la paciencia de un maestro explicando conceptos básicos. Dr. Chen es experto en literatura, no en textos científicos. Dr. Liu se especializa en filosofía confuciana, no en alquimia. Dr. Wang estudia textos religiosos, no manuales técnicos. Cada uno de ellos reconoció que el documento era científico, pero como no entienden los conceptos científicos que describe, no pudieron traducir con precisión. Diego continuó, su explicación destrozando años de suposiciones de Eduardo. Es como pedirle a un poeta que traduzca un manual de ingeniería. Puede traducir las palabras, pero no puede capturar el significado. Eduardo sintió que su visión del mundo
construida durante décadas de arrogancia y prejuicio, se desplomaba como un castillo de naipes en un huracán. Este niño, este pequeño genio que había estado menospreciando y humillando, no solo era más inteligente que los especialistas que había contratado, era más inteligente que él mismo. ¿Cuánto falta para terminar la traducción?, Eduardo preguntó, su voz sonando extraña y rota. Aproximadamente 15 minutos más, Diego respondió, consultando un reloj de pulso que claramente había visto mejores días. A menos que quiera que me detenga en alguna sección específica para explicar detalles técnicos. Eduardo miró a este niño extraordinario, a este pequeño maestro que había estado escondido a plena vista durante años, limpiando oficinas con su madre, mientras poseía conocimientos que podrían revolucionar industrias enteras. Y por primera vez en su vida adulta, Eduardo Mendoza sintió algo que jamás había experimentado: respeto genuino por alguien que consideraba inferior. El juego había terminado, y Eduardo había perdido de una manera que ni siquiera había imaginado que fuera posible. Continúo con la sección final, Diego anunció, su voz adquiriendo una calidad diferente, más profunda, como si estuviera canalizando la sabiduría de siglos pasados. Esta parte es particularmente interesante porque combina alquimia con lo que ahora conocemos como química orgánica avanzada. Eduardo observaba con una mezcla de fascinación y terror creciente. Cada palabra que salía de la boca de este niño era como un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Durante 48 años, había construido su identidad alrededor de la creencia de que el dinero equivalía a superioridad intelectual, de que la educación cara era sinónimo de inteligencia real. Este mocoso de 11 años estaba destrozando esa creencia con cada frase técnicamente perfecta. El elixir supremo requiere la combinación de 5 elementos en proporciones exactas. Diego leyó, su pronunciación del mandarín clásico tan fluida que parecía un nativo del siglo XV. Primero, extracto de raíz de Panax ginseng de 300 años, hervido bajo luna nueva. Segundo, mercurio purificado mediante destilación triple en recipientes de jade auténtico. Espera, Eduardo interrumpió, sintiendo que algo helado le recorría la espina dorsal. ¿Acabas de decir destilación triple? ¿En el siglo XV? Sí, señor. Diego confirmó sin levantar la vista del documento. Los alquimistas chinos desarrollaron técnicas de destilación complejas siglos antes que los europeos. Esta fórmula específica describe un proceso que no se documentó en Occidente hasta 1680. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. Si Diego tenía razón, si realmente entendía las implicaciones históricas y científicas de lo que estaba traduciendo, entonces este documento no era solo valiosa, era potencialmente revolucionario para la industria farmacéutica mundial. ¿Cuánto podría valer algo así?, Eduardo preguntó, su voz temblando con una codicia que lo estaba consumiendo por completo. Diego levantó la vista del documento, sus ojos encontrando los de Eduardo con una intensidad que hizo que el multimillonario se sintiera como un insecto bajo un microscopio. ¿Está preguntando por el valor histórico, el valor científico o el valor comercial? Comercial, Eduardo respondió inmediatamente, toda pretensión de sutileza abandonada en su desesperación. Si estas fórmulas funcionan como están descritas, Diego consideró cuidadosamente su respuesta. Y si alguien pudiera adaptarlas usando técnicas modernas de síntesis, estamos hablando de potencialmente miles de millones de dólares en patentes farmacéuticas. Eduardo sintió que su corazón se detenía por completo. Miles de millones. Este niño acababa de confirmar que el documento que había estado usando como juguete de humillación podría duplicar, triplicar, posiblemente multiplicar por 10 su fortuna personal. Pero, Diego continuó, y Eduardo pudo sentir que venía un pero devastador. Eso sería moralmente incorrecto. ¿Qué? Eduardo rugió saltando de su silla como si lo hubieran electrocutado. ¿Moralmente incorrecto? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Exacto. Diego asintió con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Estamos hablando de conocimiento ancestral que pertenece a la humanidad, no a una sola persona. Usar esto para ganancias personales sería como robar la herencia cultural de millones de personas. Eduardo se quedó paralizado, mirando fijamente a este niño que acababa de rechazar casualmente una fortuna que la mayoría de adultos matarían por tener.
Estás loco. ¿Acabas de rechazar miles de millones de dólares por principios morales? No los rechacé. Diego corrigió suavemente. Simplemente dije que sería incorrecto que una sola persona se beneficiara de este conocimiento. Si estas fórmulas funcionan, deberían ser compartidas con la comunidad científica mundial, para el beneficio de todos. María observaba la conversación con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo puro y devastador. Su hijo, su bebé de 11 años, acababa de demostrar una integridad moral que la mayoría de adultos no poseían. Había visto una oportunidad de volverse rico más allá de sus sueños más salvajes, y la había rechazado porque era lo correcto. «Termino la traducción», Diego anunció, regresando al documento como si acabara de discutir el clima en lugar de rechazar una fortuna. El elixir final debe ser consumido al amanecer del equinoccio de primavera, acompañado de meditación profunda y ayuno de 3 días. Solo así puede el alma humana alcanzar la longevidad que los antiguos maestros conocían. Diego puso el documento sobre el escritorio con el mismo cuidado con que habría manejado una reliquia sagrada. «La traducción está completa, señor Mendoza. Son $500. El silencio que siguió fue tan denso que Eduardo pudo escuchar el tráfico de la ciudad 47 pisos abajo. Se quedó mirando a este niño imposible, este pequeño sabio que acababa de completar una tarea que había derrotado a 5 especialistas universitarios y que luego había rechazado una fortuna por principios morales. «¿Cómo?», Eduardo susurró, su voz quebrada y vulnerable. «¿Cómo es posible que sepas todo esto?» «Porque mi mamá me enseñó que la educación es lo único que nadie me puede quitar». Diego respondió con una simplicidad que destrozó a Eduardo completamente. «Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis. Pero los recursos, los libros, los profesores...» Eduardo tartamudeó, desesperado por encontrar una explicación lógica que preservara su visión del mundo. «Todo está disponible gratis si sabes dónde buscar», Diego explicó con paciencia infinita. «Bibliotecas digitales, cursos en línea, profesores voluntarios en centros comunitarios. El conocimiento no cuesta dinero, señor Mendoza. Solo cuesta tiempo y esfuerzo». Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Eduardo se dio cuenta de que había gastado millones de dólares en educación para sus propios hijos, enviándolos a escuelas privadas caras donde aprendían menos que este niño pobre había aprendido en bibliotecas públicas. «¿Y por qué?», Eduardo preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto?». Diego miró hacia su madre con amor puro en sus ojos antes de responder. «Porque quiero que mi mamá esté orgullosa de mí. Porque quiero ser doctor para ayudar a personas como nosotros. Y porque creo que todos merecemos oportunidades, sin importar cuánto dinero tengamos». Eduardo sintió algo quebrándose dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante décadas. Este niño no estaba estudiando por ambición personal o codicia. Estaba estudiando por amor, por servicio, por el sueño de hacer del mundo un lugar mejor. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», Eduardo dijo, dejándose caer pesadamente en su silla. «Durante 48 años he creído que era superior a personas como ustedes. Y resulta que ustedes son superiores a mí en todo lo que realmente importa». «No somos superiores», Diego corrigió gentilmente. «Solo somos diferentes. Usted tiene dinero y poder. Nosotros tenemos esperanza y determinación». «¿Esperanza?», Eduardo se rió con amargura. «¿Qué esperanza pueden tener? Viven en la pobreza, trabajan empleos humillantes, no tienen futuro. Tengo esperanza de graduarme de la universidad». Diego interrumpió con una confianza tranquila. «Tengo esperanza de convertirme en doctor. Tengo esperanza de comprarle una casa a mi mamá. Tengo esperanza de cambiar el mundo para que otros niños como yo tengan mejores oportunidades». «¿Y crees que puedes lograr todo eso?», Eduardo preguntó, genuinamente curioso por primera vez en la conversación. «Lo sé», Diego respondió sin la más mínima duda, «porque ya estoy en camino. El conocimiento que tengo ahora me garantiza una beca universitaria completa. Y una vez que sea doctor, podré cuidar de mi familia y ayudar a otros». Eduardo miró a este niño extraordinario y se dio cuenta de algo que lo destrozó completamente. Diego tenía más certeza sobre su futuro exitoso que Eduardo había tenido jamás sobre el suyo, a pesar de tener $2.500 millones en el banco. «Los $500», Eduardo murmuró,
tomando los billetes que había dejado sobre el escritorio. «Te los ganaste». «Gracias». Diego aceptó el dinero con dignidad, sin rastro de desesperación o gratitud excesiva. «Esto va a ayudar mucho con los gastos escolares». Eduardo observó cómo Diego doblaba cuidadosamente los billetes y se los entregaba a su madre. María los recibió con manos temblorosas, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Para Eduardo, $500 eran menos que lo que gastaba en una comida. Para ellos, era probablemente más dinero del que habían visto junto en meses. «María», Eduardo dijo súbitamente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «¿Cómo criaste a un hijo así?» María levantó la vista, sorprendida de ser incluida directamente en la conversación. «Señor, tu hijo acaba de completar una tarea que derrotó a 5 doctores universitarios. Acaba de rechazar miles de millones de dólares por principios morales. Habla como un profesor, piensa como un científico y actúa como un santo». Eduardo enumeró, su voz cargada de asombro genuino. «¿Cómo lo hiciste?» María consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Le enseñé que no importa qué tan poco tengamos, siempre podemos elegir ser buenas personas. Le enseñé que el respeto se gana con acciones, no con dinero. Y le enseñé que la educación es la única manera real de salir adelante». «¿Y nunca le enseñaste a odiar a personas como yo?», Eduardo preguntó, genuinamente confundido. «¿Personas que los han tratado mal? Le enseñé que el odio es como veneno». María respondió con una sabiduría que hizo que Eduardo se sintiera como un niño. «Solo te lastima a ti. Es mejor usar esa energía para construir algo mejor». Eduardo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando palabras que contenían más sabiduría que todos los libros de negocios que había leído en su vida. Se dio cuenta de que había pasado décadas rodeándose de adultos educados que sabían menos sobre la vida que esta mujer que había terminado solo tercero de primaria. «Diego», Eduardo finalmente habló, su voz temblando con una emoción que no había sentido en años. ¿Puedo pedirte un favor?» «Por supuesto, señor. ¿Podrías enseñarme? No mandarín, no traducción. ¿Podrías enseñarme cómo ser una mejor persona?» La pregunta colgó en el aire como una confesión desesperada. Eduardo Mendoza, el hombre más rico de México, acababa de pedirle a un niño de 11 años que le enseñara sobre humanidad básica. Diego sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. «Con mucho gusto, señor Mendoza, pero va a ser el trabajo más difícil de su vida». Eduardo miró a este niño extraordinario y su madre resiliente, y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. La pregunta de Eduardo colgó en el aire de la oficina como una confesión desesperada que nadie había esperado escuchar. El hombre más rico de México, el emperador de un imperio farmacéutico de miles de millones de dólares, acababa de pedirle a un niño de 11 años que le enseñara sobre humanidad básica. El silencio que siguió fue tan profundo que María pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en su pecho. Diego estudió el rostro de Eduardo con la intensidad de un médico evaluando a un paciente terminal. Por primera vez, desde que había entrado a esa oficina, el niño vio algo en los ojos del multimillonario que no había estado ahí antes: vulnerabilidad real. La arrogancia había desaparecido, la crueldad se había evaporado, y lo que quedaba era algo mucho más desconcertante. Un hombre completamente perdido que acababa de darse cuenta de que había desperdiciado 48 años de su vida. «Está bien», Diego finalmente respondió, su voz cargada de una compasión que era imposible en alguien tan joven. «Pero como dije, va a ser el trabajo más difícil de su vida. ¿Está realmente preparado para eso?» Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en décadas. «No lo sé. Honestamente, no sé si soy capaz de cambiar. He sido un monstruo durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cómo ser humano». La confesión salió de sus labios como veneno que finalmente encontraba una manera de escapar de su sistema. Eduardo se dio cuenta de que era la primera vez en su vida adulta que había admitido una debilidad, que había reconocido que no tenía todas las respuestas. «Señor Mendoza», María habló súbitamente, su voz temblando pero firme. «¿Puedo preguntarle algo?» Eduardo se volteó hacia ella, sorprendido. Durante 12 años, María había sido prácticamente invisible para él.
una presencia silenciosa que limpiaba sus oficinas sin que él jamás le dirigiera la palabra directamente. Por supuesto, María, pregúntame lo que quieras. ¿Por qué nos odia tanto? La pregunta salió cargada de dolor genuino. Años de humillación concentrados en unas pocas palabras. ¿Qué le hicimos nosotros para merecer tanto desprecio? Eduardo sintió que la pregunta lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Se quedó ahí parado, mirando a esta mujer que había soportado su crueldad durante más de una década, y se dio cuenta de que no tenía una respuesta racional. No los odio, Eduardo susurró, la admisión saliendo de él como sangre de una herida abierta. Los envidiaba. ¿Nos envidiaba? María repitió, confundida. ¿Un hombre con miles de millones de dólares nos envidiaba a nosotros? Sí. Eduardo se dejó caer en su silla, sintiéndose súbitamente agotado como si hubiera corrido un maratón. Envidiaba que ustedes tuvieran algo que yo perdí hace mucho tiempo y que todo mi dinero no puede comprar. ¿Qué? Diego preguntó con curiosidad genuina. Propósito real, amor verdadero, la capacidad de sentirse orgullosos de quienes son como personas, no solo de lo que poseen. Eduardo enumeró, cada palabra cortándolo como cristales rotos. María, tú trabajas 18 horas al día limpiando baños, y aún así crías hijos extraordinarios que te aman incondicionalmente. Yo tengo 2.500 millones de dólares, y mis propios hijos me visitan solo cuando necesitan dinero. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo acababa de exponer la verdad más dolorosa de su existencia, que a pesar de toda su riqueza y poder, era fundamentalmente un fracaso como ser humano. ¿Sus hijos no lo aman?, Diego preguntó, y había una compasión genuina en su voz que hizo que Eduardo sintiera ganas de llorar. No sé si alguna vez lo hicieron, Eduardo admitió, su voz quebrándose. Les di todo el dinero que quisieran, las mejores escuelas, los mejores carros, las mejores casas, pero nunca les di tiempo. Nunca les di amor real, nunca les enseñé valores. Ahora son adultos egoístas que solo me ven como una fuente de financiamiento. ¿Y su esposa?, María preguntó suavemente. Se divorció de mí hace 5 años. Eduardo se rió con amargura. Dijo que vivir conmigo era como estar casada con un robot millonario. Fría, calculadora, sin alma. Eduardo miró alrededor de su oficina obscenamente lujosa, viendo realmente por primera vez en años lo vacía y solitaria que era. ¿Saben qué es lo más irónico? Construí todo este imperio para demostrar que era superior a otros, y lo único que logré fue demostrar que soy inferior a ustedes en todo lo que realmente importa. En ese momento, el intercomunicador de la oficina sonó con la urgencia de una alarma. La voz nerviosa de su secretaria llenó el espacio. Señor Mendoza, tiene una llamada urgente del Consejo de Administración. Dicen que es sobre una crisis de relaciones públicas. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Crisis de relaciones públicas? ¿De qué están hablando? Señor, aparentemente hay un video viral en redes sociales. Algo sobre usted y una familia en su oficina. El corazón de Eduardo se detuvo por completo. Miró hacia las cámaras de seguridad discretamente instaladas en su oficina. Cámaras que transmitían automáticamente a los sistemas de monitoreo de la empresa. Durante años, estas grabaciones habían sido una medida de seguridad rutinaria que nadie revisaba. Pero aparentemente alguien había estado prestando atención hoy. ¿Video viral?, Eduardo repitió, sintiendo que su cara se ponía pálida como papel. Sí, señor. Al parecer, alguien filtró grabaciones de seguridad que muestran la interacción con la familia Hernández. El video ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en las últimas 2 horas. Eduardo sintió que el mundo entero se volcaba de cabeza. «Ponme la llamada». La voz furiosa del presidente del Consejo de Administración llenó la oficina como el rugido de un león herido. «Eduardo, ¿qué carajo está pasando? Todo México está viendo un video tuyo humillando a una empleada de limpieza y a su hijo. Roberto, puedo explicar». «No hay nada que explicar», la voz rugió desde el altavoz. «El video muestra exactamente lo que parece. Tú, comportándote como un psicópata sádico con una familia trabajadora. Las acciones de la empresa han caído 15% en las últimas 2 horas. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. ¿15%? Y subiendo. Los inversionistas están retirando fondos. Los clientes están cancelando contratos.
Y los empleados están hablando de huelga. Has convertido a la empresa en una pesadilla de relaciones públicas. Diego y María observaban la conversación con una mezcla de fascinación y horror. Estaban presenciando la destrucción en tiempo real de un imperio construido durante décadas. Pero Roberto, tú no entiendes. Eduardo trató de explicar. El niño, él tradujo... No me importa si tradujo la Biblia completa en arameo. La voz interrumpió con furia. Lo que importa es que todo México te vio tratando a una familia como basura. Y para empeorar las cosas, el final del video muestra al niño completando una tarea que tú dijiste que era imposible. Eduardo sintió náuseas. El público no solo había visto su crueldad, había visto su humillación completa a manos de un niño de 11 años. ¿Qué está pasando en redes sociales?, Eduardo preguntó, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Es un infierno total. Millonario vi ese niño está trending mundial. Todo el mundo está hablando de cómo un multimillonario arrogante fue humillado por un niño genio de una familia trabajadora. Has convertido a México en el hazmerreír internacional. Eduardo cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Durante décadas, había construido cuidadosamente su imagen pública como un empresario exitoso y respetado. En cuestión de horas, esa imagen había sido completamente destruida. ¿Y qué sugiere el consejo?, Eduardo preguntó con voz derrotada. Sugerimos que renuncies inmediatamente antes de que hagas más daño a la empresa. La respuesta llegó como una sentencia de muerte. O mejor aún, que desaparezcas del ojo público durante algunos años mientras intentamos reparar el daño que has causado. La línea se cortó, dejando a Eduardo en un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. Se quedó ahí sentado, mirando fijamente el teléfono, procesando el hecho de que acababa de perder todo lo que había construido durante su vida adulta. Señor Mendoza, la voz suave de Diego lo sacó de su trance. ¿Está bien? Eduardo se rió, pero era una risa rota, llena de amargura e ironía. ¿Si estoy bien? Acabo de perder mi empresa, mi reputación, probablemente la mitad de mi fortuna. En 2 horas pasé de ser el hombre más respetado de México a ser un meme internacional. ¿Y cómo se siente?, Diego preguntó con curiosidad genuina. La pregunta tomó a Eduardo completamente por sorpresa. ¿Cómo se sentía? Había esperado sentir ira, desesperación, tal vez pensamientos de venganza. Pero mientras se examinaba a sí mismo, lo que encontró fue algo completamente inesperado. Me siento aliviado, Eduardo admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. Por primera vez en décadas me siento aliviado. ¿Aliviado?, María preguntó confundida. Sí, durante años he estado viviendo una mentira, construyendo un imperio basado en la crueldad y la arrogancia, pretendiendo ser alguien importante cuando en realidad era solo un hombre vacío con mucho dinero. Eduardo explicó, sintiendo como si un peso enorme se estuviera levantando de sus hombros. Tal vez perder todo esto es exactamente lo que necesitaba para encontrar quién realmente soy. Diego estudió el rostro de Eduardo con la intensidad de un psicólogo evaluando a un paciente. ¿Estás seguro de eso? Porque cuando las personas pierden todo lo que creían que las definía, a veces se vuelven muy peligrosas. La observación era tan madura, tan psicológicamente sofisticada, que Eduardo se preguntó una vez más cómo era posible que este niño poseyera tanta sabiduría. No soy peligroso, Eduardo respondió honestamente. Estoy quebrado, humillado y probablemente arruinado, pero no soy peligroso. Por primera vez en años, no tengo ganas de lastimar a nadie. Entonces, ¿qué va a hacer ahora?, Diego preguntó. Eduardo consideró la pregunta durante un largo momento. Durante 48 años, cada decisión que había tomado había estado motivada por la codicia, el poder o el deseo de impresionar a otros. Ahora, con todo eso despojado, no tenía idea de quién era o qué quería. No lo sé, admitió finalmente. Por primera vez en mi vida adulta no tengo un plan, no tengo objetivos, no tengo idea de qué hacer a continuación. ¿Eso lo asusta?, María preguntó con una compasión genuina que sorprendió a Eduardo. Debería asustarme, Eduardo reflexionó. Pero extrañamente no lo hace. Me siento como si finalmente fuera libre de ser quien realmente soy, en lugar de quien creía que tenía que ser. En ese momento, el intercomunicador sonó nuevamente. Señor Mendoza, hay un grupo de reporteros en el lobby.
Quieren una declaración sobre el video viral. Eduardo miró hacia Diego y María, estas dos personas extraordinarias que habían entrado a su oficina como empleados humildes y lo habían dejado como un hombre completamente transformado. Diego, Eduardo dijo súbitamente, una idea comenzando a formar en su mente. ¿Recuerdas que dijiste que me enseñarías a ser una mejor persona? Sí, señor. ¿Estás dispuesto a empezar ahora? ¿Con todo México mirando? Diego sonrió, y era una sonrisa que contenía una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. ¿Qué tiene en mente? Voy a bajar a hablar con esos reporteros, y voy a decirles la verdad, que un niño de 11 años me enseñó más sobre la vida en una tarde que lo que aprendí en 48 años de existencia, que estaba equivocado sobre todo, y que ustedes me dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Eduardo se levantó de su silla, sintiendo que por primera vez en décadas estaba tomando una decisión basada en principios morales, en lugar de cálculos financieros. ¿Quieren acompañarme?, preguntó. ¿Quieren ayudarme a comenzar el trabajo más difícil de mi vida? Diego miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. Estaríamos honrados de ayudarlo, señor Mendoza. Mientras los tres se dirigían hacia el ascensor, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba caminando hacia una oportunidad de obtener más poder o dinero. Estaba caminando hacia la oportunidad de obtener algo mucho más valioso, la posibilidad de redención. La transformación había comenzado, y todo México estaba a punto de presenciarla. El ascensor que bajaba desde el piso 52 hacia el lobby se sentía como una cápsula del tiempo transportando a Eduardo Mendoza hacia el momento más importante de su vida. Cada piso que pasaba marcaba la cuenta regresiva hacia su juicio público, hacia la oportunidad de redención o la confirmación final de su ruina total. A su lado, Diego observaba los números del ascensor con la calma de un general preparándose para la batalla más decisiva de su carrera. María temblaba visiblemente, sus manos aferradas a la de su hijo como si fuera su única conexión con la cordura en un mundo que se había vuelto completamente surreal. Señor Mendoza. Diego habló súbitamente, su voz cortando la tensión del ascensor como un cuchillo afilado. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que salgamos de este ascensor, no hay vuelta atrás. Eduardo miró a este niño extraordinario que había destruido y reconstruido su mundo en cuestión de horas. Diego, durante 48 años he tomado el camino fácil. He usado mi dinero y poder para evitar enfrentar las consecuencias de mis acciones. Por primera vez en mi vida, voy a hacer lo correcto, sin importar cuánto me cueste. El ascensor se detuvo en el piso 25, y Eduardo pudo ver a través de las ventanas que el lobby estaba completamente abarrotado. No eran solo reporteros. Parecía que la mitad de Ciudad de México se había congregado para presenciar este espectáculo. Las cámaras de televisión se extendían hasta la calle. Las redes sociales transmitían en vivo desde docenas de ángulos diferentes, y la multitud crecía por minutos. «Dios mío», María susurró, viendo la muchedumbre a través de las ventanas. ¿Todo eso es por nosotros? No, Diego corrigió suavemente. Es por lo que representamos. La historia de un niño pobre venciendo a un multimillonario arrogante es exactamente lo que las personas necesitan escuchar en estos tiempos. Eduardo sintió un escalofrío al darse cuenta de la verdad en las palabras de Diego. No era solo su reputación personal lo que estaba en juego. Se había convertido sin querer en un símbolo de todo lo que estaba mal con la desigualdad económica de México. El ascensor continuó bajando. Piso 20, piso 15, piso 10. Con cada piso, Eduardo podía ver que la multitud crecía más y más. Las pantallas de noticias en el lobby mostraban imágenes en vivo de personas reuniéndose no solo en la Torre Reforma, sino en plazas públicas por todo el país. El hashtag Viva Millonario ves niño no solo era trending en México, se había vuelto un fenómeno mundial. Mire, Diego señaló hacia una de las pantallas. CNN Internacional está transmitiendo en vivo. BBC News está reportando desde Londres. Esta historia se ha vuelto global. Eduardo sintió náuseas. ¿Global? Sí, señor. La historia de un multimillonario mexicano siendo humillado por un niño genio ha capturado la imaginación del mundo entero. Representa la lucha entre privilegio y mérito, entre arrogancia y humildad. Piso 5.
Eduardo pudo ver claramente las expresiones en los rostros de la multitud a través de las ventanas. Había ira, había curiosidad, había esperanza. Pero por encima de todo, había una sed de justicia que era palpable incluso desde 5 pisos de altura. ¿Qué cree que quieren escuchar?, Eduardo preguntó, dirigiéndose tanto a Diego como a María. La verdad, María respondió inmediatamente. Las personas están cansadas de las mentiras, de las excusas, de los poderosos que nunca admiten sus errores. Quieren escuchar a alguien decir la verdad, aunque sea dolorosa. ¿Y si la verdad no es suficiente?, Eduardo preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Y si después de todo esto, las personas no me perdonan? Entonces, por lo menos sabrá que hizo lo correcto. Diego respondió con una sabiduría que era aterradora en alguien tan joven. Y eso es más importante que el perdón de otros. Piso 2. Eduardo pudo escuchar el rugido de la multitud incluso a través de las paredes del ascensor. Era como estar dentro de un estadio de fútbol en el momento más importante del partido. «Señor Mendoza», María habló súbitamente, su voz cargada de una emoción que sorprendió a Eduardo. «Quiero que sepa algo antes de que salgamos». «¿Qué?». «Durante 12 años, he limpiado sus oficinas, he escuchado sus conversaciones, he visto cómo trata a las personas. Y a pesar de todo eso, creo que en el fondo usted es una buena persona que se perdió en el camino». Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te he hecho? Porque una persona verdaderamente mala nunca habría admitido estar equivocada. Una persona verdaderamente mala nunca habría pedido ayuda para cambiar». María explicó con una compasión que destrozó a Eduardo completamente. «Usted tiene la oportunidad de demostrar quién realmente es. No la desperdicie». Piso 1. El ascensor se detuvo con un sonido metálico que resonó como una campana de muerte. Las puertas permanecieron cerradas por un momento, que se sintió como una eternidad. «¿Listos?», Eduardo preguntó, mirando a Diego y María. «¡Listos!», respondieron al unísono. Las puertas se abrieron y Eduardo Mendoza se encontró cara a cara con el juicio de la nación. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Flashes de cámaras explotaron como fuegos artificiales. Micrófonos se extendieron hacia él como tentáculos hambrientos, y docenas de voces gritaban preguntas al mismo tiempo. Pero lo que más impactó a Eduardo no fue el caos mediático. Fue la intensidad de las emociones en los rostros de las personas. Había madres trabajadoras que veían en María un reflejo de sus propias luchas. Había estudiantes jóvenes que veían en Diego la esperanza de que la inteligencia y el esfuerzo pudieran triunfar sobre el privilegio no merecido. Había empleados de oficina que veían en Eduardo todo lo que odiaban sobre sus jefes abusivos. «Señor Mendoza», gritó una reportera de Televisa, empujando su micrófono hacia él. «¿Cómo responde a las acusaciones de que abusó de su posición de poder para humillar a una familia trabajadora?» Eduardo respiró profundamente, sintiendo el peso de millones de ojos sobre él. «Respondo diciendo que las acusaciones son completamente ciertas. Abusé de mi posición, humillé a una familia extraordinaria y me comporté como un monstruo». El silencio que siguió fue absoluto. La multitud había esperado negaciones, excusas, tal vez un equipo de abogados tratando de controlar el daño. Nadie había esperado una admisión directa y sin filtros. «¿Está admitiendo culpabilidad?», gritó un reportero de CNN. «Estoy admitiendo la verdad», Eduardo respondió, su voz amplificándose por los micrófonos hacia la multitud silenciosa. «Durante 48 años he usado mi dinero y poder para sentirme superior a otros. He tratado a empleados como María como si fueran invisibles, como si fueran menos humanos que yo». Eduardo gesticuló hacia María, quien se mantenía al lado de Diego, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con el caos que los rodeaba. «María Hernández ha trabajado para mí durante 12 años. 12 años de limpiar mis oficinas, de soportar mi desprecio, de ser tratada como basura. Y durante esos 12 años, nunca me molesté en aprender su nombre completo. Nunca pregunté sobre su familia. Nunca reconocí su humanidad básica». La multitud comenzó a murmurar, un sonido creciente de aprobación y sorpresa. Las madres trabajadoras en la audiencia asentían con lágrimas en los ojos, reconociendo en la historia de María sus propias experiencias con jefes abusivos. «Pero lo que es peor», Eduardo continuó, su voz adquiriendo fuerza con cada palabra,
Es que mientras yo despreciaba a María por su falta de educación formal, ella estaba criando en silencio a un genio que me superó en una tarde. Eduardo puso su mano en el hombro de Diego, sintiendo la solidez y determinación de este niño extraordinario. Diego Hernández, de 11 años, completó en 15 minutos una tarea que había derrotado a 5 especialistas universitarios. No solo la completó, la dominó de una manera que demostró conocimientos que rivalizan con los de profesores doctores. La multitud explotó en aplausos espontáneos. Los jóvenes en la audiencia vitoreaban, viendo en Diego la prueba de que el talento puede florecer sin importar las circunstancias económicas. Pero esa no es la parte más impresionante, Eduardo gritó por encima del aplauso. La parte más impresionante es que cuando Diego tuvo la oportunidad de ganar miles de millones de dólares con su conocimiento, los rechazó por principios morales. El silencio regresó instantáneamente. Eduardo tenía toda la atención de la multitud, de las cámaras, del país entero. Diego me enseñó que había estado midiendo el éxito con métricas completamente equivocadas. Eduardo continuó, sintiendo lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle quién las viera. Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros. Que la verdadera inteligencia no se demuestra humillando a otros, sino ayudándolos a crecer. «Entonces, ¿qué va a hacer ahora?», gritó un reportero desde la multitud. Eduardo miró hacia Diego y María, estos 2 seres humanos extraordinarios que habían entrado a su vida como empleados humildes y la habían transformado completamente. «Voy a usar todo lo que tengo para crear oportunidades reales para familias como la de Diego y María», Eduardo declaró, su voz resonando por todo el lobby. «Voy a establecer un fondo de becas completas para estudiantes brillantes de familias trabajadoras. Voy a crear programas de capacitación laboral que permitan a padres como María desarrollar carreras profesionales». La multitud explotó en vítores que hicieron temblar las ventanas del edificio. Eduardo pudo ver lágrimas en los rostros de madres trabajadoras que veían esperanza real para sus hijos por primera vez en años. «Pero eso no es todo», Eduardo gritó, esperando a que el ruido disminuyera. «Voy a hacer algo que ningún multimillonario mexicano ha hecho jamás. Voy a abrir mis libros financieros al público. Voy a pagar todos los impuestos que he evadido durante años. Y voy a trabajar con el gobierno para crear políticas que reduzcan la desigualdad económica». El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de personas procesando una promesa que era demasiado revolucionaria para creer. «¿Está hablando en serio?», gritó una reportera de Univisión, su voz cargada de incredulidad. «Completamente en serio», Eduardo respondió. «Diego me preguntó si estaba preparado para el trabajo más difícil de mi vida. La respuesta es sí. Estoy preparado para demostrar que la redención real requiere acciones, no solo palabras». En ese momento, alguien en la multitud comenzó a aplaudir. Después se unió otra persona, después otra. En cuestión de segundos, todo el lobby estaba rugiendo con aplausos que parecían durar para siempre. Eduardo miró hacia las cámaras que estaban transmitiendo esta escena al mundo entero, sabiendo que sus palabras serían escuchadas por millones de personas que habían perdido la fe en que los poderosos pudieran cambiar realmente. «Quiero que todo México sepa algo», Eduardo declaró, esperando a que el aplauso disminuyera. «La familia Hernández no me humilló hoy. Me salvó. Me dio la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre debía haber sido». Eduardo se volteó hacia Diego y María, estos 2 héroes silenciosos que habían transformado no solo su vida, sino potencialmente el curso de todo un país. «Diego, María», Eduardo dijo, su voz cargada de una emoción que era visible incluso para las personas en la parte trasera de la multitud. «¿Me aceptan como su primer estudiante en esta nueva vida que vamos a construir juntos?». Diego sonrió con una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. «Será un honor trabajar con usted, señor Mendoza, pero tiene que prometernos algo. Lo que sea. Prométanos que cuando las cámaras se apaguen, cuando la atención mediática se vaya, seguirá siendo esta versión de usted mismo. Porque el verdadero cambio no sucede frente a las cámaras. Sucede en los momentos silenciosos cuando nadie está mirando». Eduardo sintió que esas palabras lo golpeaban con la fuerza de una revelación divina. Durante toda su vida, había actuado diferente cuando pensaba que nadie estaba mirando. Había sido cruel en privado y encantador en público. «Se los prometo», Eduardo declaró,
y por primera vez en décadas sintió que estaba haciendo una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. Se los prometo a ustedes, a México y a mí mismo. La multitud explotó una vez más, pero esta vez el aplauso tenía una calidad diferente. Era el sonido de la esperanza colectiva, de la creencia de que el cambio real era posible, de la comprensión de que habían presenciado algo histórico. Mientras Eduardo, Diego y María se abrían paso a través de la multitud aplaudiente hacia una nueva vida, Eduardo se dio cuenta de que había perdido un imperio construido sobre la crueldad y la arrogancia, pero había ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de construir un legado basado en la compasión y la justicia. La transformación era real, y todo México la había presenciado. La sala de juntas del piso 52 de la Torre Reforma ya no era la misma. Las paredes de ónice negro habían sido reemplazadas por ventanales amplios que llenaban el espacio de luz natural. Los retratos de Eduardo colgados como monumentos a su ego habían dado paso a fotografías de los primeros beneficiarios de la Fundación Diego Hernández para la Dignidad Humana. Y donde antes había un escritorio intimidante de mármol, ahora había una mesa redonda de madera donde se reunían semanalmente los miembros del consejo más revolucionario que México había visto jamás. Eduardo Mendoza ya no era el mismo hombre que había humillado a una familia trabajadora 6 meses atrás. El cambio físico era notable. Había perdido el exceso de peso del estrés ejecutivo, sus facciones se habían suavizado, y por primera vez en décadas sus ojos mostraban paz genuina en lugar de la ansiedad constante del hombre que vive compitiendo contra el mundo entero. Pero el cambio más dramático no era físico. Era la manera en que caminaba, hablaba y especialmente cómo trataba a las personas que anteriormente habría considerado insignificantes. «Buenos días, señora Hernández». Eduardo saludó mientras María entraba a la sala de juntas, no ya como empleada de limpieza, sino como directora de desarrollo humano de la Fundación. Un puesto que había aceptado después de completar un programa acelerado de capacitación que Eduardo había financiado personalmente. «Buenos días, Eduardo». María respondió con una sonrisa que era tanto profesional como cálida. La transformación de María había sido igualmente dramática. Ya no llevaba el uniforme gris desgastado de limpieza, sino trajes profesionales que reflejaban su nueva posición. Pero más importante que su apariencia externa era su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha de quien espera ser invisible, sino con la confianza de alguien cuyas ideas eran valoradas y respetadas. «¿Diego ya llegó?», Eduardo preguntó, aunque sabía que el niño nunca llegaba tarde a sus reuniones semanales de estrategia. «Está en la biblioteca de investigación revisando las aplicaciones de becas de esta semana», María respondió, consultando una tablet que habría costado más que su salario anterior de varios meses. «Dice que encontró 3 casos que quiere discutir contigo personalmente». Eduardo sonrió genuinamente. En 6 meses, Diego se había convertido no solo en su mentor moral, sino en el consejero más perspicaz que había tenido jamás. El niño tenía una habilidad sobrenatural para identificar talento oculto y potencial desperdiciado entre los miles de aplicaciones que llegaban semanalmente a la Fundación. «¿Cómo van los números del programa piloto?», Eduardo preguntó mientras se dirigían hacia la nueva biblioteca que había construido dentro de la Torre Reforma. Un espacio completamente gratuito donde cualquier persona podía acceder a recursos educativos de nivel mundial. «Extraordinarios», María respondió, abriendo un archivo en su tablet. 250 estudiantes de familias trabajadoras han recibido becas completas para universidades de prestigio. El 97% mantiene promedios superiores a 9.0. Y lo más importante, 63 de ellos ya han decidido crear sus propias organizaciones de ayuda social». Eduardo sintió esa calidez familiar extendiéndose por su pecho. Durante décadas había medido el éxito únicamente en términos de ganancias financieras. Ahora descubría que había métricas infinitamente más satisfactorias: vidas transformadas, ciclos de pobreza rotos, esperanza restaurada en comunidades enteras. «¿Y el programa de capacitación laboral para padres?», preguntó. «Aún más exitoso. 500 madres solteras han completado certificaciones técnicas. El 89% encontró empleos con salarios 3 veces superiores a sus trabajos anteriores. Y María Elena Ruiz, ¿te acuerdas de ella? La señora que trabajaba vendiendo dulces en el metro. Por supuesto.
Acaba de ser promovida a supervisora en la empresa de tecnología donde la colocamos. Su salario actual es mayor que el que yo ganaba como tu empleada de limpieza durante 5 años. Eduardo se detuvo en seco, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. ¿En serio? En serio. Y ayer me mandó un mensaje diciendo que su hija de 8 años quiere estudiar ingeniería cuando sea grande, porque ahora sabe que es posible. Mientras caminaban por los pasillos de la Torre Reforma, Eduardo notó algo que lo llenaba de satisfacción profunda. Empleados de todos los niveles lo saludaban con respeto genuino, no con el miedo disfrazado que había caracterizado sus interacciones anteriores. Había implementado políticas radicales, salarios dignos para todos los empleados, horarios flexibles para padres de familia, programas de educación continua financiados por la empresa y algo revolucionario en el mundo corporativo mexicano: participación de utilidades real para todos los trabajadores. Eduardo. La voz familiar de Diego lo saludó desde la entrada de la biblioteca. Pero ya no era el niño de 11 años tímido y vestido con ropa remendada que había conocido 6 meses atrás. Diego había crecido no solo físicamente, sino en presencia y autoridad moral. Llevaba ropa nueva pero modesta, y sus ojos tenían la misma inteligencia penetrante, pero ahora acompañada de la confianza de alguien que había visto sus ideas transformarse en realidad tangible. «Diego, buenos días», Eduardo respondió, y ya no se sorprendía por el afecto genuino que sentía hacia este niño extraordinario que se había convertido en el hijo que nunca había sabido cómo criar. «María me dice que encontraste casos especiales esta semana. 3 casos que van a cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible». Diego respondió con esa sonrisa que siempre prometía revelaciones extraordinarias. «Pero antes quiero mostrarte algo». Diego guió a Eduardo y María hacia una sección especial de la biblioteca donde había instalado una exhibición que tomó a Eduardo completamente por sorpresa. Las paredes estaban cubiertas con cartas escritas a mano, fotografías y testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por los programas de la Fundación. «¿Qué es todo esto?», Eduardo preguntó, su voz temblando con emoción. «Son cartas de gratitud», Diego explicó. «No para ti específicamente, sino para la idea de que el cambio real es posible. Cartas de madres que pueden alimentar a sus hijos con dignidad, de estudiantes que jamás pensaron que podrían ir a la universidad, de familias que han salido de la pobreza por primera vez en generaciones». Eduardo se acercó a una de las cartas, escrita en la letra cuidadosa de alguien que claramente no había tenido muchas oportunidades de educación formal. «Estimado Diego y señor Mendoza, mi nombre es Carmen López. Hace 6 meses trabajaba 18 horas al día limpiando casas para mantener a mis 4 hijos. Hoy soy técnica certificada en computación y gano en un mes lo que antes ganaba en 4. Pero lo más importante es que mis hijos me ven diferente. Me ven como alguien que puede lograr cosas, no solo como alguien que sobrevive. Gracias por devolverme mi dignidad». Eduardo sintió que sus piernas temblaban. Se acercó a otra carta. «Diego, soy Roberto. Tengo 16 años. Antes de recibir la beca, pensaba que mi destino era trabajar en la construcción como mi papá. No porque fuera malo, sino porque parecía la única opción. Ahora estoy estudiando medicina en la UNAM con beca completa. Mi papá llora cada vez que me ve con mis libros de anatomía. Dice que es la primera vez que se siente orgulloso de algo en su vida». «¿Cuántas cartas hay aquí?», Eduardo preguntó, su voz quebrándose. 1200 hasta ahora», Diego respondió. «Y llegan más cada día. Pero Eduardo, esto es solo el comienzo. Quiero mostrarte los 3 casos especiales que mencioné». Diego los guió hacia una mesa donde había organizado 3 expedientes que claramente había estudiado con cuidado obsesivo. «Primer caso», Diego anunció, abriendo el expediente superior. «Ana Sofía Morales, 17 años, hija de una empleada doméstica en Las Lomas. Promedio de 10.0 en preparatoria, habla 5 idiomas, y acaba de desarrollar una aplicación móvil que conecta a empleadas domésticas con familias que necesitan servicios, pero con protecciones legales y salarios dignos». Eduardo se quedó sin aliento. ¿Una adolescente desarrolló eso? Y funciona. Ya tiene 500 usuarias registradas y ha incrementado el salario promedio de empleadas domésticas en un 40% en las zonas donde opera. Diego continuó. «Pero Ana Sofía no quiere solo ir a la universidad.
Quiere convertir su aplicación en una empresa social que transforme completamente la industria del trabajo doméstico en México. Segundo caso, María preguntó, claramente tan fascinada como Eduardo. Miguel Ángel Santos, 19 años, hijo de un mecánico en Ciudad Nezahualcóyotl. Genio autodidacta en ingeniería que construyó un sistema de purificación de agua usando materiales reciclados que cuestan 90% menos que los sistemas comerciales. Diego explicó, pasando al segundo expediente. Su invento podría resolver la crisis de agua potable en comunidades rurales de todo el país. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba. ¿Y funciona? Perfectamente. Ya instaló prototipos en 5 comunidades rurales en Oaxaca. Las tasas de enfermedades relacionadas con agua contaminada han bajado 85% en 6 meses. ¿Y el tercer caso? Eduardo preguntó, aunque una parte de él ya no estaba segura de que su corazón pudiera manejar más sorpresas. Diego sonrió con esa expresión que Eduardo había aprendido a reconocer como preludio a algo completamente devastador. El tercer caso es el más extraordinario de todos. Diego abrió el último expediente con cuidado ceremonial. Isabela Ramírez, 14 años, hija de una vendedora de tacos en Tepito. Ha estado estudiando en secreto Derecho Constitucional durante 3 años. Acaba de escribir una propuesta de ley que requeriría que todas las empresas con ganancias superiores a 100 millones de pesos anuales inviertan el 5% de sus utilidades en programas de educación pública. Eduardo se quedó paralizado. Una niña de 14 años escribió una propuesta de ley y es brillante. Tan brillante que 3 senadores ya han expresado interés en presentarla formalmente en el Congreso, Diego confirmó. Pero Isabela no quiere solo ser abogada, quiere ser presidenta de México algún día, específicamente para crear políticas que eliminen la pobreza educativa. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo se encontró mirando fijamente los 3 expedientes que representaban algo que había creído imposible, que el talento genuino, la inteligencia real y la visión transformadora no solo existían en comunidades pobres, sino que florecían ahí de maneras que ponían en vergüenza a las élites educadas del país. Diego, Eduardo finalmente habló, su voz temblando con algo que podría ser asombro o terror. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Significa que durante décadas, México ha estado desperdiciando genios potenciales porque nacieron en las familias equivocadas. Significa que podríamos haber tenido inventores, legisladores, empresarios, científicos extraordinarios, pero los perdimos porque no tuvieron oportunidades. Diego asintió solemnemente. Exacto. Y significa que si realmente escalamos estos programas, si realmente creamos oportunidades sistemáticas para talentos sin importar origen económico, México podría transformarse en una potencia mundial en una generación. Eduardo sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión del mundo. Durante 6 meses, había pensado que estaba haciendo caridad, que estaba ayudando a personas desafortunadas por bondad moral. Ahora se daba cuenta de que estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba desbloqueando el potencial humano que había estado desperdiciándose durante décadas. ¿Qué propones?, Eduardo preguntó, aunque sospechaba que Diego ya tenía un plan completamente desarrollado. Diego sonrió con esa expresión que siempre prometía que el mundo estaba a punto de volverse mucho más interesante. Propongo que hagamos algo que nunca se ha hecho en la historia de México, Diego dijo, sus ojos brillando con una visión que era tanto ambiciosa como inevitable. Propongo que creemos un sistema donde cada niño mexicano, sin importar dónde nazca o cuánto dinero tengan sus padres, tenga acceso real a desarrollar completamente su potencial. Eduardo miró a este niño extraordinario que se había convertido en el mentor más importante de su vida y se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en la aventura más importante de su existencia. Eduardo miró fijamente a Diego, sintiendo que estaba a punto de escuchar una propuesta que cambiaría el destino de todo un país. El niño que había entrado a su oficina 6 meses atrás como el hijo humilde de una empleada de limpieza se había convertido en el visionario más importante que había conocido jamás. «Cuéntame tu plan», Eduardo dijo, su voz cargada de anticipación. Diego se dirigió hacia una pantalla gigante, sus movimientos cargados de confianza. Con unos cuantos clics, la pantalla se llenó con mapas, estadísticas
y proyecciones que hicieron que Eduardo se quedara sin aliento. El Plan Nacional de Desbloqueamiento de Talento. Diego anunció con autoridad de estadista. Un programa de 10 años que identificaría y desarrollaría a cada niño genio de México, sin importar su origen socioeconómico. Eduardo se acercó a la pantalla estudiando números que parecían imposibles. ¿Todo el país? Todo el país, Diego confirmó. Nuestros datos demuestran que aproximadamente 50,000 genios potenciales nacen en México cada año. De esos, solo 2,000 reciben oportunidades reales. Los otros 48,000 se pierden para siempre. Eduardo sintió náuseas. ¿48,000 genios perdidos cada año? Cada año, durante décadas, Diego enfatizó. Estamos hablando de millones de Einsteins que nacieron en familias pobres y murieron sin que el mundo conociera su potencial. Diego cambió la pantalla mostrando un plan de 3 fases. Fase 1. Centros de identificación de talento en cada municipio. Costo: 2,000 millones anuales. Fase 2. Becas completas y mentorías personalizadas. Costo: 5,000 millones anuales. Fase 3. Universidad Nacional del Talento. Completamente gratuita. ¿Costo total? Eduardo preguntó temblando. 30,000 millones en 10 años. El 0.5% del PIB de México. Menos de lo que el país pierde por corrupción anualmente. Eduardo procesó la magnitud de la visión. Diego, ¿te das cuenta de lo que propones? Propongo que México se convierta en la primera nación del mundo en liberar completamente su potencial humano. Diego respondió con simplicidad devastadora. En ese momento, la puerta se abrió inesperadamente. Eduardo se volteó y vio algo que lo dejó sin palabras. Ana Sofía Morales, Miguel Ángel Santos e Isabela Ramírez habían llegado juntos, cargando laptops y documentos. Disculpen la interrupción, Ana Sofía dijo con confianza profesional impresionante para sus 17 años. Pero Diego nos pidió que viniéramos para la presentación final. ¿Presentación final? Eduardo preguntó confundido. Señor Mendoza, Miguel Ángel intervino. Nosotros 3 hemos estado trabajando en secreto durante 3 meses. Diego nos desafió a crear algo que demostrara el potencial real de su plan. Isabela conectó su dispositivo a la pantalla principal. Creamos un prototipo funcional del Plan Nacional de Desbloqueamiento de Talento. Una demostración en vivo de cómo se vería México si este plan fuera implementado. Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo presenció algo que cambió fundamentalmente su comprensión de lo posible. Los 3 jóvenes habían creado un sistema integrado que combinaba la aplicación de Ana Sofía, el sistema de purificación de Miguel Ángel y la propuesta legal de Isabela. Pero eso no es todo, Ana Sofía dijo, cambiando a una pantalla que dejó a Eduardo pasmado. Hemos estado probando el sistema en 5 comunidades rurales durante 3 meses. Probando, Eduardo repitió. Con el apoyo inicial de la Fundación, implementamos versiones piloto en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Miguel Ángel confirmó. ¿Resultados? María preguntó. En 3 meses, identificamos y comenzamos a desarrollar a 360 niños genios que habían estado completamente ocultos. Isabela respondió, mostrando fotografías que hicieron que Eduardo sintiera lágrimas en sus ojos. Las imágenes mostraban niños de comunidades rurales en laboratorios improvisados, resolviendo problemas complejos, creando inventos, escribiendo poesía extraordinaria. 360 en solo 5 comunidades, Eduardo susurró. Extrapolando a todo México, estamos hablando de 50,000 genios nuevos cada año, Diego enfatizó. Eduardo caminó hacia la ventana, viendo Ciudad de México extenderse al horizonte. Por primera vez, no veía problemas y pobreza. Veía potencial sin explotar. Genios esperando ser descubiertos. ¿Cuánto tiempo para implementar esto nacionalmente?, preguntó. 5 años para cobertura completa. Resultados transformadores en 18 meses. Diego respondió. Eduardo se volteó hacia este grupo extraordinario. ¿Qué necesitan de mí? Que uses tu influencia para convencer a otros empresarios de que esto no es caridad. Ana Sofía dijo. Es la inversión más inteligente que México puede hacer. Que presiones al gobierno para crear políticas de apoyo, Miguel Ángel agregó. Y que demuestres que la transformación personal real es posible, Isabela concluyó. Que un símbolo de todo lo malo del capitalismo puede convertirse en símbolo del potencial humano.
Eduardo miró a Diego, este niño que había entrado como víctima y se había convertido en arquitecto de transformación. Diego, ¿estás seguro de que podemos hacer esto? Diego sonrió con esa expresión que siempre precedía a algo revolucionario. Eduardo, hace 6 meses me preguntaste si podía enseñarte a ser mejor persona. La respuesta fue sí. Hoy te pregunto, ¿estás listo para ayudar a México a convertirse en un mejor país? Eduardo miró alrededor de la sala, viendo rostros que representaban el futuro. Jóvenes brillantes que habían nacido en pobreza, pero ahora tenían herramientas para cambiar el mundo. Se dio cuenta de que tenía una elección que definiría no solo su vida, sino el destino de millones. Sí, Eduardo respondió, sintiendo que esas 3 letras contenían toda su determinación acumulada. Estoy listo para convertir este sueño en realidad. En ese momento, Eduardo Mendoza ya no era solo un multimillonario redimido. Se había convertido en el catalizador de una revolución que liberaría el potencial humano de toda una nación. 2 años después, cuando el primer grupo de 1000 genios identificados por el programa se graduó de la Universidad Nacional del Talento, Eduardo estaba en primera fila junto a María y Diego. Los inventos, las startups, las soluciones a problemas nacionales que estos jóvenes habían creado, ya estaban transformando a México. Mientras Diego, ahora de 14 años, pronunciaba el discurso de graduación ante una audiencia que incluía al presidente de la República y embajadores de 20 países, Eduardo recordó las palabras que habían iniciado todo. La historia había comenzado con un niño humilde diciendo, «Lo traduzco por $500». Terminaba con ese mismo niño liderando una revolución que había convertido a México en modelo mundial de desarrollo de talento humano. Y todo porque una familia trabajadora se había negado a aceptar que la pobreza determinara su destino.